Un empresario poderoso vio a una niña abandonada llorando en el parque y decidió llevarla a su hogar. Días después, su mundo se sacudió cuando su esposa reaccionó con horror al descubrir en la niña una marca de nacimiento idéntica a la de él. El sol aún no había salido cuando Amalia se despertó con el sonido de la tos de su madre que venía de la cocina. Con apenas 9 años, su cabello rizado y oscuro estaba alborotado por el sueño, y vestía un viejo pijama descolorido con estampados de estrellas. Desde que era muy pequeña, Amalia había aprendido a cuidar de su madre enferma. Con pies descalzos sobre el frío suelo de su diminuto apartamento, caminó vacilante por el pasillo oscuro, sus manos palpando la pared mientras avanzaba hacia la cocina. «Mamá, ya voy a hacer tu té de jengibre, sí», coma susurró con voz suave, intentando sonar valiente a pesar de su preocupación. Cuando entró en la cocina, se encontró con su madre, Isabel, inclinada sobre el fregadero, su mano presionada contra el pecho y su rostro empapado de sudor. Isabel, siempre serena a pesar de los desafíos, parecía estar luchando contra un dolor que Amalia nunca había visto. «Mamá, dime qué puedo hacer», imploró Amalia con los ojos llenos de lágrimas, pero Isabel apenas podía hablar, sus gemidos ahogados eran lo único que salía. Mientras el cuerpo de su madre se deslizaba hacia el suelo, Amalia, aunque pequeña y frágil, trató de sostenerla sin éxito. Ambas cayeron juntas, y los ojos de Isabel encontraron los de su hija, transmitiendo un amor desesperado que Amalia nunca olvidaría. «Hija, perdóname, te amo más que a mi propia vida», logró murmurar Isabel antes de que su respiración se volviera aún más superficial. Amalia corrió hacia la puerta y la abrió con todas sus fuerzas, gritando pidiendo ayuda. Los vecinos, alertados por sus gritos, comenzaron a aparecer, entre ellos una anciana que rápidamente llamó a una ambulancia mientras intentaba consolar a Amalia, quien se aferraba al cuerpo cada vez más frío de su madre. «Mamá, no te vayas. Prometo que seré la mejor hija del mundo, por favor, quédate», sollozaba Amalia, sus palabras impregnadas de miedo y desesperación. El sonido de las sirenas cortó el aire helado de la madrugada, pero para Amalia, parecía que había pasado una eternidad. Los paramédicos entraron y comenzaron maniobras de resucitación, pero cuando uno de ellos se arrodilló junto a Amalia, la noticia cayó como un golpe imposible de absorber. «Lo siento, pequeña, tu mamá ha partido». El mundo de Amalia se derrumbó, y en un abrir y cerrar de ojos, su hogar dejó de ser un refugio cálido. Con su madre muerta, los asistentes sociales y el propietario del edificio llegaron para informarle que el alquiler estaba atrasado. En cuestión de horas, los muebles, los recuerdos y la vida que conocía se desvanecieron, dejándola sola y sin hogar. Amalia, abrazando su portarretrato, la única pertenencia que no dejó ir, susurró: «Mamita, ¿dónde voy ahora?», antes de correr hacia el desconocido mundo de la calle, donde el frío y el hambre serían sus nuevos compañeros. La primera noche de Amalia en las calles fue un desafío que nunca imaginó. Sentada en un banco de un parque desconocido, se encogía en sí misma tratando de protegerse del frío intenso que se colaba por las costuras de su abrigo desgastado. La ciudad, ahora transformada en un lugar enorme y amenazante, parecía completamente indiferente a su sufrimiento. Los árboles oscilaban bajo la brisa nocturna, proyectando sombras que la hacían temblar de miedo y soledad. Amalia intentaba mantener los ojos abiertos, pero el agotamiento era demasiado. Sus pensamientos iban y venían, recordando las historias que su madre le contaba para ahuyentar el miedo y la oscuridad. «Mamá siempre decía que hay que ser valiente, aunque a veces solo quieras esconderte», se dijo en voz baja, abrazando el portarretrato de su madre con fuerza. Al amanecer, un hambre punzante la despertó. Era un dolor que nunca había sentido con tal intensidad, recordándole que no había comido desde el día anterior. Se levantó lentamente, con los músculos entumecidos, y comenzó a caminar sin rumbo, sus ojos observando a la gente que iba y venía en la rutina diaria, completamente ajenos a la tragedia de una niña perdida. Intentó acercarse a un vendedor ambulante de frutas, pero fue rechazada con un gesto brusco. «Lárgate de aquí, no molestes», le dijo el hombre, sin siquiera mirarla a los ojos.
Amalia se sintió desolada, pero sus pensamientos se dirigieron a las lecciones que su madre le había enseñado. Sobrevivir era lo más importante, incluso si debía dejar atrás el orgullo. Pasaron días, y Amalia desarrolló una rutina de supervivencia en las calles. Buscaba restos de comida en los contenedores detrás de los restaurantes, esperando a que cayera la noche para no ser vista. Sus pequeñas manos, antes cuidadas y limpias, ahora estaban sucias y arañadas de tanto hurgar. Cada bocado que lograba obtener se sentía como un triunfo, aunque sabía que su madre habría llorado al verla así. Una tarde, mientras revisaba un basurero, notó a una anciana temblando de frío sentada en la acera. La mujer tenía una expresión de desesperación, y algo en su mirada le recordó a su madre. Sin pensarlo mucho, Amalia partió su último pedazo de pan en dos y le ofreció la mejor mitad a la anciana. Cuando compartes, el hambre se hace más llevadera, repitió las palabras que su madre solía decir con voz temblorosa. La anciana la miró con ojos llenos de lágrimas y aceptó el pan con manos temblorosas. Gracias, pequeña, susurró. Ese gesto, aunque pequeño, llenó a Amalia de un calor extraño, como si por un momento su madre estuviera ahí, aprobando lo que había hecho. Al anochecer, mientras la ciudad se sumía en el caos de la vida nocturna, Amalia buscó un lugar donde dormir. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que un hombre la seguía. Sus pasos rápidos y decididos parecían acercarse demasiado, y el miedo la hizo correr con todas sus fuerzas, esquivando a las pocas personas que quedaban en la acera. «Alguien, por favor, ayúdeme», gritaba, pero nadie parecía oírla. El hombre la perseguía sin descanso, y Amalia sabía que no podría mantener el ritmo mucho tiempo. Sus piernas flaqueaban, pero el pánico la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, cruzó corriendo una calle y se adentró en un bosque cercano, uno que se extendía hacia la zona rica de la ciudad. La oscuridad de los árboles la envolvió, y las ramas le arañaban el rostro mientras avanzaba sin rumbo, rogando en silencio que el hombre no la alcanzara. El bosque era denso y húmedo. La lluvia, que había comenzado como unas pocas gotas tímidas, se transformó rápidamente en un torrente implacable, empapando la ropa de Amalia y haciendo que cada paso se volviera más difícil en el suelo lodoso. Su respiración era un jadeo entrecortado mientras intentaba no hacer ruido, escondiéndose detrás de un tronco caído. El viento silbaba entre las ramas, y cada crujido le parecía una amenaza. Sentía el corazón latiendo desbocado en su pecho, deseando poder desaparecer entre las sombras que la rodeaban. Cerró los ojos por un instante, rogando que el hombre no la encontrara, pero el sonido de sus pasos no cesaba. «No puedes esconderte de mí», gritó él, su voz ronca y llena de una impaciencia peligrosa. Amalia se mordió el labio para no llorar en voz alta. Las gotas de lluvia caían con fuerza sobre su cabello enmarañado, y sus pequeñas manos, llenas de barro, se aferraron a las raíces cercanas. La sensación de impotencia era abrumadora, pero se repetía a sí misma que debía ser valiente, tal como su madre siempre le decía. El hombre se detuvo a unos metros de donde ella estaba oculta. «Sal de ahí, niña», insistió, su tono cada vez más cargado de furia. Amalia tragó saliva, sintiendo que el miedo le comprimía la garganta, pero entonces un sonido inesperado llenó el aire, ladridos de perros. Las luces de linternas comenzaron a moverse en la distancia, atravesando la penumbra del bosque como destellos de esperanza. El hombre maldijo y se alejó corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Amalia permaneció inmóvil, su cuerpo temblando tanto por el frío como por el terror. Los ladridos y las voces se acercaban cada vez más, y un destello de luz la hizo cubrirse el rostro por instinto. «Aquí hay alguien», gritó una voz masculina, y los rayos de las linternas iluminaron la figura pequeña y empapada de Amalia. Un hombre alto y con rostro serio se acercó rápidamente. Era Enrique Márquez, un empresario que vivía en una de las mansiones cercanas. Sin pensarlo, se quitó su costosa chaqueta empapada y se la colocó a Amalia sobre los hombros, protegiéndola del frío. «Tranquila, estás a salvo ahora», le dijo,
su voz grave pero llena de una amabilidad que Amalia no esperaba de alguien vestido tan elegantemente. Ella, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias, lo miró con una mezcla de alivio y confusión. —¿Estás herida? —preguntó él, pero Amalia solo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Enrique la cargó en sus brazos, notando lo liviana que era, como si la niña no hubiera comido en días. —Vamos a llevarte a un lugar seguro —dijo, caminando hacia donde sus guardaespaldas y perros de búsqueda ya comenzaban a dispersarse. El viaje de vuelta fue silencioso. Amalia, agotada, se acurrucó en los brazos de Enrique, sintiendo un calor que no había experimentado en días. El auto de lujo que los esperaba no tenía nada que ver con las calles frías y hostiles que había conocido desde que perdió a su madre. Enrique, que siempre había sido conocido por su frialdad y enfoque en los negocios, sintió como algo se quebraba en su interior al sostener a aquella niña tan vulnerable. Cuando llegaron a la mansión de Enrique, las luces cálidas contrastaban con la tormenta que aún rugía afuera. Sin embargo, la bienvenida que los esperaba no era precisamente amable. En la puerta, Claudia, la esposa de Enrique, miró a la niña con desdén. —¿Qué es esto? —preguntó, sin molestarse en disimular su disgusto. —¿Vas a traer a una desconocida a nuestro hogar? Enrique no respondió. Simplemente llevó a Amalia adentro, mientras su mente se llenaba de preguntas que aún no podía responder. Algo en la niña despertaba recuerdos que él creía haber enterrado hace años. Pero ese misterio tendría que esperar, porque lo más urgente era asegurarse de que Amalia estuviera a salvo. El interior de la mansión era todo lo que Amalia nunca había visto en su vida. Las lámparas de cristal brillaban desde el alto techo, y las alfombras parecían demasiado suaves para pisarlas con zapatos sucios. A pesar del calor acogedor del lugar, Amalia seguía sintiéndose extraña, fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien fuera a sacarla a la fuerza. Enrique ordenó a una de las empleadas domésticas que preparara una habitación y un baño caliente para Amalia. Pero Claudia, su esposa, no ocultó su desagrado. —Enrique, no puedes estar hablando en serio —dijo, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por el desprecio. Esta niña puede traer problemas, y no necesitamos complicaciones en nuestra vida. Enrique la miró, y sus ojos se endurecieron con una frialdad que pocas veces había mostrado en casa. Si te preocupa tanto la imagen de esta familia, respondió él, quizás debas recordar que la verdadera riqueza también se mide en humanidad. Claudia abrió la boca para replicar, pero el tono de su esposo no dejaba espacio para discusiones. Amalia fue llevada al baño. El agua caliente sobre su piel fría era un lujo que apenas podía recordar, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. No lloraba solo por tristeza o miedo, sino por el alivio inesperado de sentir algo cálido en un mundo que se había vuelto tan cruel y helado. Después de limpiarse y cambiarse a una pijama suave que una de las empleadas le prestó, se sentó en la enorme cama de la habitación asignada, sintiéndose perdida en aquel espacio que parecía de un cuento. Enrique entró poco después, con una manta extra que colocó cuidadosamente sobre ella. Se sentó en una silla frente a la cama, observándola en silencio por unos segundos. —¿Tienes familia? —preguntó finalmente, su voz suave, aunque cargada de preocupación. Amalia bajó la mirada, sus dedos jugueteando con la manta. —Mi mamá se fue al cielo —respondió con un hilo de voz—, y ahora solo tengo su recuerdo. Las palabras de la niña hicieron que el corazón de Enrique se encogiera. Algo en su historia resonaba con él de una forma inexplicable, como si la vida estuviera cerrando un círculo que nunca entendió por completo. —Aquí estarás a salvo —prometió él, aunque la incertidumbre sobre el futuro todavía pesaba en su mente. Mientras tanto, Claudia observaba la escena desde el pasillo, escondida tras una puerta entreabierta. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y preocupación. Sabía que la presencia de esa niña amenazaba más que solo su comodidad, podía desenterrar secretos que había hecho todo lo posible por mantener enterrados. —No permitiré que todo esto se arruine por una huérfana cualquiera, susurró para sí misma, mientras comenzaba a maquinar un plan.
En las horas siguientes, Amalia intentó descansar, pero cada sonido en la mansión la sobresaltaba. Sentía que estaba caminando en la cuerda floja, sin saber si el alivio de esa noche sería solo un breve respiro o el inicio de algo más peligroso. Sin embargo, al menos por ese momento, sabía que alguien la estaba protegiendo, y ese pensamiento era suficiente para mantenerla en pie. Amalia se despertó al amanecer, sobresaltada por el suave crujido de una puerta que se cerraba al final del pasillo. Durante un momento, no supo dónde estaba, el lujo de la habitación le resultaba irreal. Sin embargo, pronto el miedo y la confusión regresaron, recordándole que, aunque había encontrado un refugio temporal, nada en su vida era seguro. Se levantó de la cama, sus pies desnudos hundiéndose en la alfombra espesa. Se acercó a la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados de la mansión. El sol se filtraba entre las hojas, pintando de luz dorada cada rincón del extenso terreno. En ese momento, el recuerdo de su madre, con su sonrisa cálida y sus manos cansadas, llenó el vacío en su corazón. «Mamita, ¿qué harías tú aquí?», susurró, abrazando el portarretrato que había dejado en la mesita de noche. Enrique, mientras tanto, estaba en su estudio, revisando unos documentos con el ceño fruncido. No había podido dormir, la presencia de Amalia le causaba una inquietud que no lograba explicar. La niña despertaba algo profundo en él, una sensación de responsabilidad que iba más allá de la simple caridad. Se pasó una mano por el cabello, recordando el tiempo en que él mismo había sido joven e idealista, antes de que la vida y sus decisiones lo transformaran en el hombre frío que era ahora. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Claudia entró, su expresión llena de irritación contenida. «No puedo creer que aún sigas con este juego de caridad», dijo con sarcasmo, cruzando los brazos. «Esa niña es una carga, y no tenemos ninguna obligación de cuidarla. Debería irse antes de que cause problemas». Enrique levantó la mirada, sus ojos oscuros firmes y sin titubear. «¿Problemas?», replicó, su voz controlada pero dura. «Lo único que me preocupa es que tú no entiendas lo que significa ser humano». Claudia apretó los labios, claramente furiosa, pero decidió cambiar de táctica. «Lo único que digo es que esto no es sostenible. No podemos salvar a todos los huérfanos que se crucen en nuestro camino». Enrique no respondió. En lugar de eso, se puso de pie y salió del estudio, dejando a Claudia con sus palabras colgando en el aire. Caminó por el pasillo y se dirigió al comedor, donde Amalia estaba sentada, moviendo el desayuno en el plato sin mucho apetito. La niña levantó la vista al verlo y le dedicó una sonrisa tímida, aunque sus ojos todavía reflejaban la tristeza de lo que había vivido. «¿No tienes hambre?», preguntó Enrique, tratando de sonar amable, aunque no era algo en lo que tuviera mucha práctica. Amalia negó con la cabeza. «Es que, no estoy acostumbrada a tanta comida», explicó con sinceridad, mirando los platos llenos de frutas y pan fresco. Enrique sintió una punzada de compasión. «Aquí no tienes que preocuparte por eso», le aseguró. «Puedes comer lo que quieras, siempre que quieras». Pero Amalia seguía pareciendo fuera de lugar, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a decirle que todo era un error. Más tarde, mientras Amalia exploraba tímidamente los jardines de la mansión, encontró un rincón lleno de rosas y lavanda, un lugar donde la fragancia de las flores era tan fuerte que casi podía olvidar sus preocupaciones. Se agachó para acariciar los pétalos de una rosa cuando, de repente, una sombra se movió detrás de ella. Era Claudia, quien la observaba con una mirada que, lejos de ser maternal, estaba cargada de algo más oscuro. «Espero que no estés pensando en hacer de este lugar tu hogar», dijo Claudia con voz suave, pero cortante. Amalia se puso de pie rápidamente, sus manos temblando. «Yo, solo estaba mirando las flores», murmuró. Claudia esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Más te vale no causar problemas», advirtió, antes de alejarse, dejando a Amalia con un nudo en el estómago. La niña sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se obligó a no llorar. Sabía que,
en ese lugar lleno de lujos y secretos, ser fuerte era lo único que podía hacer. Mamá, susurró, mirando al cielo, dame fuerza para enfrentar todo esto. El aire en los jardines de la mansión estaba cargado de un aroma dulce, pero para Amalia, aquel rincón de belleza natural había perdido su encanto tras la amenaza velada de Claudia. La niña se apartó del rosal, sintiendo que cualquier movimiento en falso podría convertir su refugio en una trampa. Apretó el portarretrato de su madre contra su pecho y se dirigió hacia el interior, donde al menos el viento frío no la haría temblar tanto. Mientras Amalia caminaba por los amplios pasillos, el lujo que la rodeaba le parecía un mundo de fantasía, uno que no estaba hecho para alguien como ella. Sus zapatillas gastadas resonaban de manera tímida en el mármol brillante, y cada espejo reflejaba su imagen pequeña y desprotegida, como si no perteneciera a ese lugar. Al doblar una esquina, se encontró con uno de los empleados, un hombre joven que le sonrió con amabilidad. «Hola, pequeña, ¿todo bien?», preguntó, su voz rompiendo momentáneamente la tensión en el aire. Amalia asintió, sin saber si debía confiar en él o no. Pero el joven continuó, inclinándose un poco para estar a su altura. «Soy Martín, uno de los jardineros», dijo, su tono sincero. «Si alguna vez necesitas ayuda, solo búscame en los jardines». Amalia sintió un poco de alivio. La amabilidad de Martín era un pequeño rayo de sol en medio de la tormenta que la rodeaba, y asintió tímidamente. «Gracias», susurró, antes de seguir su camino. Mientras tanto, en el despacho de Enrique, se llevaba a cabo una conversación tensa. Un hombre de aspecto severo, uno de los asesores de confianza de Enrique, se inclinó hacia él con expresión preocupada. «Señor Márquez, la presencia de esa niña podría tener consecuencias. Ya sabe cómo es Claudia. Esto podría complicar las cosas». Enrique, que se había mantenido en silencio, frunció el ceño. «Sé que es un riesgo», admitió, «pero no puedo dejarla desprotegida. No después de lo que ha pasado». El asesor lo miró con algo más que preocupación, quizás una mezcla de sorpresa y respeto. «Entiendo, señor. Solo espero que esté preparado para lo que pueda venir». Enrique no respondió de inmediato. Sabía que proteger a Amalia iba más allá de un simple acto de caridad. Había algo en su corazón que lo impulsaba a cuidar de ella, algo que aún no lograba comprender del todo. Mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, Amalia se acurrucó en una silla junto a una ventana enorme que daba al bosque que rodeaba la propiedad. Observaba cómo las sombras se alargaban y cómo la noche, con su manto de estrellas, comenzaba a envolverlo todo. En el silencio, se preguntó si alguien más en el mundo la recordaba, si quedaba alguien que se preocupara por ella. Sus ojos comenzaron a cerrarse, el cansancio de tantos días acumulándose en su pequeño cuerpo. Pero en ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Era Enrique, quien la encontró casi dormida. Se acercó con cuidado, tratando de no asustarla. «Es tarde», dijo en voz baja. «Debes descansar en la cama, no en esa silla incómoda». Amalia lo miró, con los ojos aún pesados de sueño, y asintió lentamente. Se levantó y caminó hacia la cama, mientras Enrique la observaba con una mezcla de tristeza y algo más, algo que él mismo no entendía del todo. Cuando Amalia se acostó, Enrique le acomodó la manta y se quedó un momento junto a ella, sin decir nada. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró Amalia, susurrando como si temiera romper la tranquilidad de la noche. Enrique la miró, asintiendo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, su voz llena de una inocencia que dolía escuchar. Enrique sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Porque a veces», respondió, «ayudar es lo único que podemos hacer cuando el mundo parece tan injusto». Amalia cerró los ojos, y poco a poco, el sueño la venció. Enrique se quedó un rato más en silencio, pensando en todo lo que había perdido, en las decisiones que había tomado, y en cómo aquella niña podría ser su última oportunidad de redención. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado, sin saber que, a pocos metros,
Claudia lo observaba desde la oscuridad, sus ojos llenos de desconfianza y resentimiento. «Esto no terminará bien», murmuró Claudia para sí misma. Ya había comenzado a tejer un plan, uno que aseguraría que nadie, ni siquiera una niña huérfana, se interpusiera en sus ambiciones. La mansión estaba sumida en un inquietante silencio. Solo el murmullo lejano del viento y el ocasional crujir de la madera rompían la calma. En su habitación, Amalia dormía profundamente, exhausta por el cansancio acumulado de los días difíciles que había vivido. Sin embargo, en otro rincón de la casa, Claudia no podía descansar. En su despacho privado, Claudia se paseaba de un lado a otro, los dedos tamborileando sobre la mesa de caoba mientras su mente trabajaba con rapidez. Había una sensación de amenaza latente con la llegada de esa niña, y no estaba dispuesta a permitir que nada alterara el control que había mantenido durante años. «Si Enrique no ve lo peligroso que es esto», susurró para sí misma, «tendré que encargarme yo misma». Esa noche, mientras las nubes oscuras ocultaban la luna, Claudia salió de la mansión. Se dirigió a un cobertizo al final de los jardines, donde la esperaba un hombre de aspecto sombrío. «Necesito que te encargues de algo», le dijo en voz baja, pasándole un sobre grueso lleno de billetes. El hombre, cuyo rostro estaba marcado por cicatrices y cuyo aire transmitía peligro, asintió sin hacer preguntas. «Lo que sea necesario», murmuró él, guardando el sobre en el bolsillo de su abrigo. Al día siguiente, el amanecer llegó lentamente, iluminando los jardines con una luz suave que parecía prometer un nuevo comienzo. Amalia se despertó con un poco más de tranquilidad, aunque aún sentía en su pecho el peso de la incertidumbre. Decidida a no ser una carga, se ofreció a ayudar en las labores del hogar, a pesar de las protestas de las empleadas que no querían dejar que una niña tan frágil se esforzara. Enrique la encontró en la cocina, ayudando a cortar frutas para el desayuno. La escena le arrancó una sonrisa. «No tienes que hacer esto, Amalia», le dijo con suavidad. Pero la niña, con una determinación que sorprendía a todos, levantó la mirada y respondió: «Quiero ayudar. No quiero sentir que solo ocupo espacio». Enrique la observó por un momento, admirando su coraje y su voluntad de aportar, incluso en medio de tanta adversidad. Sin embargo, no todo era bondad y calidez en la casa. Afuera, en los límites de la propiedad, el hombre al que Claudia había contratado se movía entre las sombras, estudiando cada rincón de la mansión y sus alrededores. Sus ojos fríos y calculadores no dejaban de vigilar, esperando el momento perfecto para actuar. Por la tarde, Enrique llevó a Amalia a un rincón del jardín donde los rosales florecían en todo su esplendor. «Este era el lugar favorito de mi madre», comentó, su voz cargada de una nostalgia que Amalia pudo sentir claramente. Se arrodilló junto a la niña, arrancando una pequeña flor y colocándola en el cabello de Amalia. «Me recuerda a ti», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, Amalia sonrió con sinceridad. Pero la calma era frágil. Mientras ellos compartían ese breve momento de felicidad, Claudia los observaba desde la distancia, sus dedos apretando el borde de una ventana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El resentimiento que sentía hacia Amalia no hacía más que crecer, y cada vez estaba más segura de que debía actuar antes de que las cosas se descontrolaran por completo. Esa noche, las estrellas comenzaron a brillar, pero había algo pesado en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Amalia, aunque agotada, se acostó con un presentimiento extraño, como si el mundo a su alrededor estuviera cambiando de una forma que no podía entender. Mientras tanto, en la penumbra, el hombre de las cicatrices preparaba sus próximos movimientos. La orden de Claudia estaba clara: asegurarse de que la niña no se quedara mucho tiempo más en la mansión. Pero el destino a veces tiene sus propios planes, y Amalia no estaba tan sola como Claudia creía. La oscuridad de la noche cubría la mansión como un manto, y el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles cercanos. Amalia, aunque en la seguridad de una cama cálida, no podía dejar de sentirse intranquila. Una extraña inquietud se aferraba a su pecho,
como si algo invisible la estuviera observando. Enrique, por otro lado, no conseguía conciliar el sueño. Los eventos recientes lo tenían en un estado de alerta constante. Decidió salir de su habitación y caminar por los pasillos, buscando la paz que tanto le eludía. Al pasar cerca de la puerta de la habitación de Amalia, se detuvo, escuchando el suave sonido de su respiración. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Era increíble cómo esa pequeña niña había logrado despertar en él un instinto protector que creía perdido. Pero no todos dormían. Claudia, en su propia habitación, estaba ocupada orquestando su plan. Llamó a su contacto, el hombre de las cicatrices, quien aguardaba instrucciones finales en un lugar cercano. «Hazlo esta noche», ordenó ella, con voz firme y sin titubeos. «Nadie debe sospechar que esto es más que un simple accidente». Mientras tanto, Amalia despertó de un sueño perturbador. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando cómo las sombras del jardín parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando vio algo que la hizo contener la respiración, una figura oscura, moviéndose silenciosamente entre los árboles, acercándose a la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda, y sus piernas temblaron. En ese mismo momento, Enrique sintió un impulso inexplicable de revisar la habitación de Amalia. Abrió la puerta y la encontró de pie junto a la ventana, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué ocurre, Amalia?», preguntó, acercándose rápidamente. Ella se volvió hacia él, sus palabras apenas un susurro. «Vi a alguien afuera, en el jardín, se está acercando». Enrique sintió que la sangre se le helaba. Corrió hacia la ventana y miró, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, el instinto le gritaba que no era un simple juego de sombras. «Vamos», dijo con firmeza, tomando a Amalia de la mano. «¿No está segura aquí?». La niña no cuestionó su autoridad y lo siguió, sus pequeños dedos aferrándose a los de él con fuerza. Bajaron las escaleras en silencio, con Enrique guiándola hacia una de las habitaciones más seguras de la mansión. «Quédate aquí», le indicó, cerrando la puerta tras ella y asegurándose de que estaba bien protegida. Después, se dirigió a la sala de seguridad, donde varios monitores mostraban imágenes en blanco y negro del exterior de la casa. En una de las pantallas, captó un movimiento. El hombre de las cicatrices se movía hacia una entrada lateral, claramente intentando no ser visto. Enrique sintió cómo la ira y la preocupación se mezclaban en su interior. No iba a permitir que nadie lastimara a esa niña. Mientras tanto, Claudia observaba todo desde una ventana en el segundo piso, apretando los dientes con frustración. «¿Por qué siempre tiene que intervenir?», murmuró, viendo cómo Enrique comenzaba a movilizar a sus guardias de seguridad. Su plan perfecto comenzaba a desmoronarse, pero no estaba dispuesta a perder. En el cuarto donde Amalia se escondía, la niña se acurrucó en una esquina, abrazando el portarretrato de su madre. Sentía que su corazón iba a salirse de su pecho, pero cerró los ojos y se repitió las palabras que su madre le decía cuando tenía miedo: «Eres fuerte, más de lo que crees». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejar que cayeran. Sabía que ahora no era el momento para la debilidad. Enrique, armado con una linterna y decidido a proteger a Amalia, salió al jardín con dos de sus guardias. La lluvia comenzaba a caer, haciendo que el suelo se volviera resbaladizo. Los ojos de Enrique escudriñaban cada rincón oscuro, buscando al intruso. Pero el hombre de las cicatrices no era un aficionado, sabía cómo moverse sin ser detectado. De repente, un ruido a su derecha llamó la atención de Enrique. Se giró rápidamente, pero solo vio la figura de un arbusto azotado por el viento. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que la amenaza estaba cerca, acechando. Su determinación se endureció, no permitiría que el peligro llegara hasta Amalia. La lluvia se intensificó, empapando el jardín y dificultando aún más la visibilidad. Enrique avanzaba con cuidado, sus pasos firmes pero silenciosos. Los guardias a su lado mantenían las linternas al nivel de sus ojos,
buscando cualquier señal de movimiento entre las sombras. Pero el hombre al que buscaban era astuto, y la tormenta le brindaba la cobertura perfecta. Amalia, sola en la habitación donde Enrique la había dejado, intentaba calmar su respiración. Se sentía atrapada en un mundo que no comprendía, donde la oscuridad parecía crecer y los secretos se deslizaban entre los muros de aquella mansión. Un trueno resonó, haciendo temblar las ventanas, y Amalia abrazó su portarretrato aún más fuerte. «Mamita, protégeme», susurró, su voz casi inaudible. Mientras tanto, Claudia observaba la escena desde una de las ventanas del segundo piso. La rabia y el miedo luchaban por el control de sus emociones. Había planeado todo con tanto cuidado, pero Enrique se había convertido en un obstáculo inesperado. «Esto se está complicando demasiado», pensó, apretando los labios. Sabía que debía tomar el control de la situación antes de que todo se desmoronara. De repente, uno de los guardias señaló hacia un seto que se movía de forma sospechosa. Enrique corrió hacia el lugar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero justo cuando llegó, una figura emergió de las sombras, abalanzándose sobre él. Enrique logró esquivar el primer golpe y encendió su linterna, iluminando el rostro del intruso. Era el hombre de las cicatrices, y sus ojos oscuros estaban llenos de una furia peligrosa. «¿Quién te envió?», demandó Enrique, manteniendo una distancia segura pero listo para defenderse. El hombre no respondió. En lugar de eso, sacó una navaja y avanzó lentamente, desafiando a Enrique con una sonrisa torva. «Es mejor que no te metas», gruñó el intruso, sus palabras retumbando en medio del sonido de la lluvia. Enrique levantó las manos, tratando de mantener la calma. «No permitiré que toques a la niña», declaró, con voz firme. Pero el hombre de las cicatrices no parecía impresionado. Se lanzó hacia Enrique, y los dos forcejearon, cayendo sobre el suelo embarrado. El frío del metal de la navaja rozó la piel de Enrique, pero en un movimiento rápido, logró sujetar la muñeca del hombre, evitando que lo hiriera. Los guardias llegaron en ese momento, apuntando sus linternas y armas hacia el intruso. «Suelta el arma», ordenó uno de ellos, pero el hombre no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Con un último esfuerzo, trató de liberarse, pero Enrique y los guardias lo inmovilizaron finalmente. La navaja cayó al suelo con un sonido metálico, y la amenaza pareció disiparse, al menos por un instante. Enrique, con la respiración agitada, se puso de pie, mirando al hombre capturado. «Habla», exigió, mientras la lluvia seguía cayendo sobre todos ellos. «¿Quién te envió?». Pero el intruso se limitó a sonreír, su silencio más elocuente que cualquier confesión. En el interior de la mansión, Amalia escuchó el ruido del forcejeo y se estremeció. Sintió que el miedo estaba a punto de abrumarla, pero se aferró a la pequeña chispa de valentía que su madre le había inculcado. Decidió no quedarse esperando el peligro. Se levantó y caminó hacia la puerta, entreabriéndola para ver si podía escapar o buscar ayuda. Fue entonces cuando, de repente, Claudia apareció frente a ella. Sus ojos estaban fríos y calculadores, y una sonrisa torcida se formó en sus labios. «¿A dónde crees que vas, niña?», preguntó, con una voz que no tenía ni una pizca de amabilidad. Amalia retrocedió, el miedo paralizándola. «Yo solo quería asegurarme de que todo estuviera bien», balbuceó. Claudia avanzó lentamente, cada paso haciendo que el corazón de Amalia latiera más rápido. «No deberías preocuparte por lo que no entiendes», dijo Claudia, inclinándose hacia ella. «Algunas cosas es mejor dejarlas en manos de los adultos». Amalia se encogió, sintiendo que la amenaza no provenía solo de afuera, sino de aquella mujer que parecía tener un oscuro plan bajo la manga. Pero justo cuando Claudia estaba a punto de decir algo más, Enrique entró a la mansión, empapado pero con la mirada llena de determinación. Sus ojos se encontraron con los de Claudia, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «Todo está bajo control», anunció Enrique, sin apartar la mirada de su esposa. Pero ambos sabían que nada estaba realmente resuelto,
y que la batalla por el destino de Amalia solo acababa de empezar. El ambiente dentro de la mansión estaba tenso, cargado de una electricidad invisible que parecía recorrer cada rincón. Amalia miró a Enrique con una mezcla de alivio y miedo, mientras Claudia se apartaba de ella, con una expresión que intentaba ser neutral, pero que no lograba ocultar el resentimiento. Enrique, empapado por la lluvia y aún recuperándose del enfrentamiento en el jardín, no perdió tiempo. «Amalia, vuelve a tu habitación», dijo con voz firme pero amable. La niña asintió rápidamente, huyendo del alcance de Claudia y desapareciendo por el pasillo. Cuando se aseguró de que Amalia estaba a salvo, Enrique se volvió hacia su esposa, sus ojos oscuros llenos de preguntas sin respuesta. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, sus palabras cortantes. Claudia levantó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas?», respondió con frialdad, pero el temblor en su voz traicionaba su intento de parecer serena. Enrique avanzó un paso, cada músculo de su cuerpo tenso. «Ese hombre», dijo, refiriéndose al intruso que ahora estaba bajo la vigilancia de los guardias, «vino aquí por Amalia. No fue un accidente. Y tú sabes más de lo que dices». Claudia mantuvo su compostura, aunque por dentro la ira hervía. «Me estás acusando de algo», replicó, cruzando los brazos. Pero Enrique no estaba dispuesto a retroceder. «Sabes perfectamente lo que estoy diciendo», murmuró, sus ojos fijos en ella, tratando de leer las emociones que Claudia intentaba ocultar. Mientras tanto, Amalia se encerró en su habitación, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la puerta. Podía escuchar las voces de los adultos, el tono de sus palabras llenas de tensión, aunque no lograba entender del todo lo que decían. Apretó el portarretrato de su madre contra su pecho, buscando consuelo en el único recuerdo que le quedaba de su vida anterior. «Mamá», susurró, «dame fuerza para salir de esto». De repente, alguien llamó a la puerta, y Amalia se sobresaltó. Era Martín, el jardinero, quien se asomó con una expresión de preocupación. «Oí que hubo problemas», dijo en voz baja, entrando con cuidado. «¿Estás bien?». Amalia asintió, aunque sus ojos reflejaban el miedo que no podía esconder. Martín se arrodilló frente a ella, y en ese momento, ella sintió que tal vez no estaba tan sola. «No te preocupes», le aseguró él. «Aquí hay personas que quieren ayudarte». Mientras tanto, en el gran salón, Enrique y Claudia continuaban su enfrentamiento. «Has estado actuando de manera extraña desde que Amalia llegó aquí», insistió Enrique, cada palabra cargada de sospecha. Claudia se apartó de él, su rostro endureciéndose. «Esa niña no es más que un problema», dijo, dejando caer la máscara de amabilidad. «Todo esto ha desordenado nuestra vida, y tú no lo ves». «Lo que no veo», replicó Enrique, acercándose aún más, «es cómo puede ser tan cruel. Es solo una niña». Claudia apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. «Esa niña», murmuró, con un tono que parecía envenenado, «es un recordatorio de todo lo que podríamos perder. Y si tú no haces algo al respecto, yo lo haré». El silencio que siguió fue ensordecedor, y Enrique se dio cuenta de algo que hasta entonces no había querido admitir. Claudia no solo despreciaba a Amalia, sino que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para deshacerse de ella. El peso de esa verdad cayó sobre él como una piedra, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente asustado. «Te advierto», dijo, su voz baja y llena de una gravedad que Claudia no había escuchado antes, «si tocas un solo cabello de esa niña, no tendrás que preocuparte por nuestra reputación. Te aseguro que habrá consecuencias». Claudia retrocedió, pero no porque tuviera miedo. En su interior, las llamas de la venganza ardían más intensas que nunca. «Ya veremos», murmuró, antes de girarse y alejarse por el pasillo, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Enrique permaneció allí, mirando cómo desaparecía, con el corazón lleno de preocupación por Amalia. Sabía que las cosas estaban lejos de solucionarse, y que la verdadera batalla apenas había comenzado. La noche avanzó lentamente,
pero el ambiente en la mansión se mantenía cargado de tensión. Amalia seguía en su habitación, tratando de encontrar algo de paz, aunque el miedo aún latía en su pecho. Afuera, la lluvia finalmente se había detenido, dejando el aire húmedo y pesado, como si la naturaleza misma esperara el próximo giro de los acontecimientos. Martín, el jardinero, permanecía junto a ella, sentado en el suelo, intentando calmarla. «No está sola», le dijo con una calidez que Amalia apenas recordaba desde que perdió a su madre. La niña asintió, agradecida, pero el peso de las últimas semanas aún la mantenía inquieta. «Es difícil sentirse segura», confesó en voz baja, mirando sus manos que temblaban ligeramente. Martín le ofreció una sonrisa suave, llena de comprensión. «A veces, la vida es más dura de lo que debería ser. Pero mientras estés aquí, haré lo posible para protegerte». Mientras tanto, Enrique no podía dejar de pensar en las amenazas implícitas de Claudia. Se encontraba en su despacho, los ojos fijos en un retrato familiar en la pared. Recordaba tiempos más simples, momentos en los que había creído que el poder y la riqueza podían resolver cualquier problema. Pero ahora, todo lo que había construido parecía tambalearse, y proteger a Amalia se había convertido en su prioridad más urgente. La puerta del despacho se abrió con un leve crujido, y Enrique giró para ver a uno de sus guardias personales. «Señor, hemos asegurado el perímetro, pero no hemos podido obtener más información del hombre que capturamos», informó el guardia. Enrique frunció el ceño, preocupado. «Continúen vigilando», ordenó. «No quiero más sorpresas esta noche». Por otro lado, Claudia se retiró a su propia suite, donde la espera la consumía. La ira y el miedo luchaban en su interior, haciéndola sentir atrapada en un callejón sin salida. Sabía que Enrique estaba cada vez más decidido a proteger a Amalia, y eso complicaba sus planes. «Debo encontrar otra manera», pensó, apretando los dientes. Pero justo cuando comenzaba a idear un nuevo plan, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Un sirviente apareció, con expresión tensa. «Señora Claudia, hay alguien que insiste en hablar con usted», anunció con voz apagada. Claudia levantó una ceja, intrigada pero también irritada. «¿Quién es a esta hora?», preguntó, aunque algo en su corazón ya le decía que era alguien involucrado en sus turbias acciones. Cuando llegó al vestíbulo, se encontró con el hombre de las cicatrices, quien había logrado liberarse del control de los guardias con la ayuda de un cómplice desconocido. Su aspecto era aún más amenazante bajo la tenue luz de la lámpara, y sus ojos se clavaron en Claudia con furia. «Tuve que improvisar, y no me gusta que los planes salgan mal», gruñó, su voz cargada de reproche. Claudia apretó los labios, tratando de mantener la compostura. «No me importa cómo lo hagas», respondió en un susurro áspero. «Solo asegúrate de que la niña desaparezca sin dejar rastro». Sin saber que el peligro se acercaba de nuevo, Amalia intentó dormir, pero el sueño no venía fácilmente. Martín le había prometido quedarse cerca, y aunque eso le daba algo de consuelo, aún sentía la incertidumbre apoderarse de cada rincón de su ser. En la oscuridad, abrazó el portarretrato y murmuró una oración a su madre, deseando que de alguna manera, el amor que una vez compartieron pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Mientras tanto, Enrique, con el presentimiento de que algo malo estaba por suceder, subió las escaleras hacia la habitación de Amalia. Sus pasos resonaban con firmeza, y en su mente, repetía una y otra vez que debía mantenerse alerta. Cuando llegó a la puerta, se encontró con Martín, quien le dirigió una mirada preocupada. «¿Todo bien?», preguntó el jardinero en voz baja. Enrique asintió, aunque no estaba del todo seguro. «Quiero asegurarme de que esté a salvo», dijo, abriendo la puerta con cuidado. Amalia, que apenas había logrado cerrar los ojos, los abrió al escuchar el sonido. Ver a Enrique y a Martín juntos le dio un poco de esperanza, pero también sabía que la noche aún guardaba secretos. Sin embargo, ni Enrique ni Martín podían imaginar que Claudia, desde las sombras, observaba cada movimiento, esperando el momento perfecto para ejecutar su siguiente jugada.
La noche seguía su curso, y la tensión dentro de la mansión era casi palpable. Enrique se quedó junto a Amalia en la habitación, sin apartar la mirada de la puerta, como si esperara que en cualquier momento algo irrumpiera para romper la calma. Martín, aunque no lo había conocido durante mucho tiempo, sentía una lealtad inexplicable hacia la niña y permanecía cerca, listo para cualquier cosa. Enrique intentaba pensar con claridad, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. Había demasiados secretos y amenazas ocultas en su propio hogar, y la presencia de Amalia parecía ser el centro de todo. Decidió que era momento de buscar respuestas, no solo para protegerla, sino para entender por qué esta pequeña le había tocado el corazón de una manera que nunca antes había sentido. Amalia, dijo finalmente, rompiendo el silencio, ¿recuerdas algo de antes de llegar aquí? Cualquier detalle sobre tu madre, tu vida. La niña lo miró, sus grandes ojos oscuros llenos de dolor y nostalgia. Mi mamá siempre me contaba historias sobre mi papá, comenzó, su voz un hilo de emoción contenida. Decía que él era alguien importante, pero nunca lo conocí. Se fue antes de que pudiera recordar. Enrique sintió un nudo formarse en su garganta, pero antes de que pudiera decir algo más, un ruido en el pasillo lo interrumpió. La puerta se abrió de golpe, y Claudia apareció, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Enrique, ¿no crees que es hora de descansar?, preguntó, su tono cargado de una dulzura forzada. Ya es tarde, y todos necesitamos recuperar energías. Pero Enrique no se dejó engañar. Podía ver la tensión en la forma en que Claudia mantenía las manos apretadas a los costados. No dejaré a Amalia sola, respondió con firmeza. No mientras haya peligro cerca. Claudia se mordió el labio, su frustración palpable. ¿Peligro? Enrique, esto es absurdo, replicó, intentando sonar convincente. Pero él no se dejó intimidar. Sabes más de lo que admites, dijo, sus palabras como un cuchillo cortando el aire. Claudia dio un paso hacia atrás, y por un instante, su máscara de control casi se derrumbó. ¿Acaso crees que yo tengo algo que ver con esto?, preguntó, fingiendo indignación. Pero justo cuando las palabras colgaban en el aire, un estruendo proveniente del piso inferior hizo que todos se sobresaltaran. Enrique corrió hacia la puerta, dejando a Amalia con Martín y Claudia observando la escena con una mezcla de miedo y rabia. Bajó las escaleras de 2 en 2, solo para encontrarse con uno de los guardias tirado en el suelo, inconsciente. En la entrada, la puerta principal estaba abierta de par en par, y el viento frío entraba sin piedad. El hombre de las cicatrices había regresado, y esta vez no estaba solo. Un grupo de figuras desconocidas lo acompañaba, avanzando con pasos firmes hacia el corazón de la mansión. Enrique supo en ese instante que las cosas habían llegado a un punto crítico. «Alto ahí», ordenó, enfrentándose al grupo con la determinación de un hombre dispuesto a proteger lo que más le importaba. Pero los intrusos no se detuvieron. «No estoy aquí por ti», dijo el hombre de las cicatrices, su voz áspera resonando en el amplio salón. «Es la niña la que quiero». Arriba, Amalia escuchó los ruidos y se encogió más en la esquina de la habitación, temblando. Martín se puso en cuclillas junto a ella. «No dejaré que te hagan daño», prometió, aunque sabía que la situación estaba empeorando rápidamente. Mientras tanto, Claudia, observando el caos, sintió que el control que tanto valoraba se le escapaba de las manos. Había pensado que podría manejar todo, que su plan sería perfecto, pero la realidad ahora era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Enrique se plantó firme frente a los intrusos, su mirada decidida a no dejar pasar a nadie. Las figuras avanzaban lentamente, y cada paso que daban parecía intensificar la tensión en el aire. El hombre de las cicatrices sonrió de manera siniestra, sabiendo que su objetivo estaba cerca. «Quítate del medio», Márquez ordenó, sin mostrar un ápice de miedo. Enrique no se movió. «Si quieres llegar a ella, tendrás que pasar por encima de mí», advirtió, su voz fuerte y clara, aunque sentía como la adrenalina le quemaba las venas. Los intrusos intercambiaron miradas,
y uno de ellos dio un paso hacia adelante, preparado para forzar su camino. Arriba, Amalia podía oír el eco de las voces y los ruidos provenientes del piso inferior. Se sentía atrapada, vulnerable, como si en cualquier momento todo fuera a desmoronarse. Martín, que estaba a su lado, se puso de pie, sus ojos llenos de una decisión firme. «Voy a ver qué está pasando», dijo. «Pero prométeme que no saldrás de aquí, pase lo que pase». Amalia asintió, aunque el miedo hacía que su voz se quedara atrapada en su garganta. Martín salió al pasillo y cerró la puerta con cuidado, pero no pudo evitar sentirse inquieto. Sabía que lo que estaba sucediendo era más grande de lo que cualquiera de ellos podía manejar. Mientras bajaba las escaleras, encontró a Enrique enfrentándose al grupo, y se unió a él, dispuesto a defender a la niña que había prometido proteger. Claudia observaba todo desde el descanso de la escalera. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, una forma de mantener el control de la situación que ella misma había desatado. No había esperado que las cosas llegaran tan lejos. «Esto se está saliendo de control», pensó, sintiendo por primera vez un atisbo de verdadero pánico. El hombre de las cicatrices avanzó, y en un movimiento rápido, empujó a Enrique hacia atrás, tratando de abrirse paso. Enrique tropezó, pero Martín lo atrapó antes de que cayera. «No dejaré que la toquen», gritó Enrique, recuperando el equilibrio y lanzándose de nuevo hacia el intruso. En ese momento, un ruido estridente se escuchó en la entrada, las puertas de la mansión se cerraron de golpe, y una de las figuras que acompañaba al hombre de las cicatrices se tambaleó, herida por uno de los guardias que había logrado recuperarse. El caos estalló por completo. Los guardias de la mansión, armados y decididos, se enfrentaron a los intrusos, y el salón se convirtió en una batalla desordenada. En medio del desorden, Claudia vio su oportunidad y comenzó a retroceder por el pasillo, intentando escapar de la escena. Pero antes de que pudiera llegar muy lejos, una mano la sujetó del brazo. Era Enrique, su mirada llena de una mezcla de ira y decepción. «¿Pensabas huir?», le preguntó, su voz temblando de rabia contenida. Claudia intentó zafarse, pero la fuerza de Enrique no le dio opción. «Todo esto es culpa tuya», escupió él, sus ojos ardiendo con una intensidad que Claudia nunca había visto. «Jugaste con fuego, y ahora todos estamos pagando las consecuencias». Claudia, por primera vez, no supo qué decir. Las mentiras que había construido se desmoronaban, y ya no tenía un plan de respaldo. Arriba, Amalia escuchó los gritos y el ruido de la pelea. Se levantó lentamente, sus piernas temblando, y se acercó a la puerta, queriendo abrirla pero recordando la promesa que le hizo a Martín. Se mordió el labio, sintiéndose impotente, pero una voz interior, suave y familiar, pareció susurrarle: «Sé fuerte, como siempre te enseñé». El ruido de la lucha en el salón seguía retumbando por toda la mansión. Enrique mantenía su agarre firme en el brazo de Claudia, quien, finalmente atrapada, no pudo disimular más la mezcla de pánico y rabia que sentía. Los ojos de Enrique se clavaron en los de ella, buscando una explicación, una verdad que todavía no entendía del todo. «¿Por qué, Claudia?», preguntó, su voz quebrada por la frustración y el dolor. «¿Por qué arriesgarías todo lo que tenemos? ¿Por qué convertirías a esta casa en un campo de batalla?». Claudia, aunque atrapada, aún intentaba mantener la poca dignidad que le quedaba. «Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra seguridad», murmuró, aunque incluso a ella le sonaban vacías sus propias palabras. Antes de que Enrique pudiera responder, uno de los intrusos logró abrirse paso hacia la escalera, corriendo hacia las habitaciones del piso superior. «Amalia», exclamó Enrique, soltando a Claudia de inmediato y lanzándose tras el hombre. Subió los escalones de dos en dos, con el corazón martillándole en el pecho, sabiendo que cada segundo era crucial. En la habitación, Amalia sentía que el tiempo se había detenido. Cada golpe y grito que escuchaba resonaba en sus oídos como un tambor ensordecedor. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y el miedo se apoderó de ella. Se encogió en una esquina,
abrazando el portarretrato de su madre, mientras la figura del hombre de las cicatrices se perfilaba en la penumbra. «Ah, ahí estás», dijo el hombre, con una sonrisa torcida que hizo que a Amalia se le helara la sangre. Avanzó hacia ella, su sombra alargándose por la pared como un monstruo salido de sus peores pesadillas. Amalia quiso gritar, pero el miedo parecía haberle robado la voz. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y Enrique apareció, su rostro lleno de una furia protectora. «Aléjate de ella», rugió Enrique, lanzándose hacia el hombre sin pensarlo. Los dos hombres se enfrentaron en una lucha cuerpo a cuerpo, golpeándose con fuerza mientras Amalia observaba con los ojos muy abiertos, demasiado asustada para moverse. El hombre de las cicatrices era fuerte, pero Enrique luchaba con una determinación alimentada por algo más poderoso que el miedo, el amor por la niña que ahora sabía que debía proteger. El forcejeo continuó, y Enrique logró apartar al intruso lo suficiente como para tomar un jarrón decorativo y estrellarlo contra la cabeza del hombre. El intruso se tambaleó y cayó al suelo, inconsciente. Enrique, con el pecho subiendo y bajando rápidamente por el esfuerzo, se giró hacia Amalia, quien aún estaba en la esquina, temblando. «Estás a salvo», le aseguró, aunque su propia voz temblaba por la adrenalina. Amalia lo miró, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Tuve tanto miedo», sollozó, y Enrique corrió hacia ella, arrodillándose y envolviéndola en un abrazo que llevaba años conteniendo. «Lo sé», susurró, apretándola contra su pecho. «Pero estoy aquí ahora. No dejaré que te hagan daño». Mientras se abrazaban, Claudia apareció en el umbral de la puerta, su rostro marcado por una expresión que mezclaba incredulidad y derrota. Había perdido. Todo lo que había intentado controlar, todo lo que había hecho para mantener su poder, se estaba desmoronando. Pero antes de que pudiera decir algo, Enrique la miró, y en sus ojos vio algo que nunca antes había visto, una determinación que no podía romper. «Tu tiempo se acabó, Claudia», declaró Enrique, con una calma que cortaba como una navaja. «He perdido demasiado por culpa de tu ambición, pero Amalia no será otra víctima de tus maquinaciones». Claudia abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. Sabía que ya no tenía el control, que la fachada que había construido durante años finalmente se había caído. En el pasillo, los guardias habían asegurado a los demás intrusos, y la casa comenzaba a recuperar una frágil calma. Amalia, aún en los brazos de Enrique, sentía que tal vez, después de todo, aún podía haber esperanza. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el destino tenía un último giro reservado. La calma que había comenzado a instalarse en la mansión era frágil, como el cristal a punto de romperse. Amalia seguía en los brazos de Enrique, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de seguridad que casi no recordaba. Pero las cicatrices de la noche aún estaban frescas, y las emociones seguían en la superficie, a punto de desbordarse. Enrique se puso de pie, sosteniendo a Amalia y mirando a Claudia con una mezcla de furia y desilusión. «Tienes mucho que explicar», le dijo, su voz llena de una frialdad que hizo que Claudia retrocediera un paso. Ella, que siempre había creído tener el control, ahora se encontraba acorralada, atrapada en sus propias mentiras. Los guardias llevaron a los intrusos capturados fuera de la mansión, mientras Enrique los observaba con atención. La policía ya había sido llamada, y los hombres serían entregados a las autoridades. Uno de los guardias se acercó a Enrique y le informó que la situación estaba bajo control, pero Enrique no podía sacudirse el sentimiento de que la batalla aún no había terminado. Claudia, al darse cuenta de que las cosas no estaban a su favor, intentó apelar a lo que le quedaba de influencia sobre Enrique. «No lo entiendes», dijo, tratando de sonar convincente. «Todo lo que hice fue por nuestro bien. Esta niña ha traído caos a nuestra vida, y tú no ves lo peligrosa que es para nosotros». Pero Enrique, cansado de sus manipulaciones, solo negó con la cabeza. «Eres tú quien ha traído el caos a esta casa», respondió con voz firme. «No puedo seguir permitiendo que tu ambición y tus miedos destruyan lo poco que queda de lo que una vez tuvimos.
Claudia quiso replicar, pero se dio cuenta de que ya no le quedaban palabras que pudieran salvarla. Había perdido la batalla. En ese momento, Martín apareció en la puerta, con los ojos aún preocupados, pero aliviado al ver que Amalia estaba bien. Se acercó a la niña y le ofreció una sonrisa cálida. «Lo lograste, pequeña. Eres valiente», le dijo, y Amalia, aún con lágrimas en los ojos, logró sonreír débilmente. Enrique lo miró con gratitud. «Gracias por ayudarme a protegerla», le dijo, y Martín asintió, sabiendo que había hecho lo correcto. Pero no todo estaba resuelto. Enrique sabía que debía desentrañar el misterio que envolvía a Amalia y su conexión con su propia vida. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Amalia, hay algo que necesito saber», dijo con cuidado. «¿Tu madre te contó alguna vez algo sobre tu padre? Algo que te haya parecido importante». Amalia bajó la mirada, recordando las historias que su madre le había contado antes de dormir. Ella decía que mi papá era un hombre bueno, aunque nunca lo conocí. Tenía una marca en la espalda, una forma de luna, confesó, levantando la vista con una mezcla de esperanza y confusión. Enrique sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa marca era la misma que él tenía, un signo que había pasado de generación en generación en su familia. La realidad comenzó a golpearlo con fuerza, uniendo piezas que había ignorado durante años. María, la mujer a quien había amado antes de casarse con Claudia, había desaparecido misteriosamente, llevándose con ella un secreto que ahora cobraba sentido. Amalia, susurró, con la voz quebrada por la emoción, creo que soy tu padre». La habitación se llenó de un silencio pesado. Amalia lo miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Los ojos de Enrique se llenaron de lágrimas, y una verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo finalmente emergía. «No puede ser», murmuró ella, mientras sus manos temblaban. Pero en el fondo de su corazón, algo hacía clic, como si siempre hubiera sabido que había un vacío esperando ser llenado. Claudia, al oír esas palabras, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había temido este momento más que cualquier otra cosa, y ahora estaba aquí, desarmándola por completo. «Esto no es posible», exclamó, pero su voz no tenía la fuerza de antes. Enrique la miró, y en sus ojos había una mezcla de pena y determinación. «Tu control sobre esta familia se ha acabado», le dijo. «Ya no puedes ocultar la verdad». Enrique volvió a Amalia, quien aún estaba en shock. «Te prometo que nunca más estarás sola», le dijo, con una sinceridad que llenó la habitación. La niña, aunque aún procesaba todo, sintió que por fin algo comenzaba a sanar en su corazón. Amalia sentía su corazón acelerado, como si las palabras que Enrique acababa de pronunciar flotaran en el aire sin poder asentarse del todo en su mente. «¿Eres mi papá?», preguntó con un hilo de voz, mirándolo con una mezcla de asombro y anhelo. Enrique asintió, sus ojos llenos de lágrimas, y en ese momento algo en Amalia pareció romperse y al mismo tiempo curarse. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas, como si ese abrazo pudiera sanar las heridas del pasado. Enrique la sostuvo, sin querer soltarla, sintiendo cómo la conexión que había estado buscando sin saberlo finalmente se manifestaba. «Te prometo que nunca más te dejaré sola», susurró, su voz cargada de emoción. Amalia sollozó, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de algo que comenzaba a parecer esperanza. Claudia observó la escena con el corazón lleno de rabia y desesperación. Toda su vida había girado en torno al control, a manipular y asegurar su posición, y ahora veía cómo todo se desmoronaba. «No puedes hacerme esto», Enrique, dijo, intentando recuperar el control que claramente había perdido. «Todo lo que hice fue por nosotros». Pero Enrique la miró, y sus ojos ya no reflejaban amor ni complicidad, sino decepción. «No», respondió con firmeza. «Todo lo hiciste por ti misma, Claudia. Y ahora, tienes que enfrentar las consecuencias». La voz de Enrique no tembló.
Sabía que había llegado el momento de tomar decisiones que había postergado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en el salón, los guardias terminaban de asegurar a los intrusos. La policía había llegado y se encargaba de llevarse a los atacantes, incluyendo al hombre de las cicatrices, quien ahora estaba esposado y con una expresión derrotada en el rostro. Sin embargo, los secretos y las verdades que se habían revelado esa noche no podían simplemente desaparecer. Enrique se volvió hacia Amalia. «Sé que esto es mucho para ti», le dijo, acariciando su cabello con una ternura que nunca había mostrado con nadie. «Pero estoy aquí, y nunca dejaré de cuidarte». Amalia lo miró, y aunque la confusión seguía presente, también comenzó a sentir un calor nuevo, algo parecido a la familia que siempre había deseado. Martín, que había permanecido cerca durante toda la escena, sonrió con alivio al ver que la verdad, aunque dolorosa, traía consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. «Parece que las cosas finalmente están donde deben estar», comentó, mirando a Amalia y Enrique. La niña le devolvió una pequeña sonrisa, agradecida por la bondad de aquel hombre que había sido un inesperado protector. Pero no todo estaba resuelto. Claudia, viendo cómo todo escapaba de su control, retrocedió hasta el final del pasillo. Sus pensamientos corrían frenéticos. Sabía que si perdía esta batalla, todo lo que había construido se desmoronaría. «No puedo permitir que esto termine así», murmuró, con una última chispa de determinación ardiendo en su interior. Con una rapidez inesperada, se giró y corrió hacia la escalera trasera, desapareciendo en la oscuridad. Enrique la vio huir, y aunque quería seguirla, sabía que ahora su prioridad era Amalia. Claudia ya no tenía poder sobre él, pero aún era capaz de hacer daño, y esa era una amenaza que no podía ignorar por completo. La noche avanzaba, pero un nuevo día estaba por comenzar, trayendo consigo la promesa de que, tal vez, las cosas podrían empezar a sanar. Amalia, aunque todavía aturdida, se permitió sentir que, después de tanto tiempo, la esperanza no era algo tan inalcanzable. Claudia descendió por la escalera trasera de la mansión con pasos rápidos, su mente enredada en una maraña de pensamientos desesperados. Cada paso la llevaba más lejos del enfrentamiento que había perdido, pero también la impulsaba hacia un plan más arriesgado. Sabía que no podía recuperar el control de la situación sin hacer algo drástico. Enrique, mientras tanto, sostuvo a Amalia con más fuerza, sintiendo la fragilidad de la niña, pero también su valentía. «Vamos a salir adelante», le prometió, y aunque las palabras eran simples, cargaban un peso enorme. Amalia, aunque asustada, creyó en él, era la primera promesa que le sonaba sincera en mucho tiempo. Martín observó a Enrique y a Amalia con ojos llenos de esperanza. Sin embargo, una sensación de inquietud lo hizo mirar hacia el pasillo vacío donde Claudia había desaparecido. «No creo que ella se rinda tan fácilmente», dijo en voz baja, su tono preocupado. Enrique asintió. «Lo sé. Claudia nunca se detiene hasta conseguir lo que quiere, pero esta vez no le permitiré hacer más daño». Mientras la policía aseguraba la mansión y los agentes interrogaban a los guardias y empleados, Claudia se dirigió hacia el ala más antigua de la casa, un rincón donde los secretos de la familia se escondían bajo capas de polvo y tiempo olvidado. Buscó frenéticamente en un antiguo escritorio, sacando documentos y papeles, hasta que sus manos encontraron lo que buscaba, un testamento antiguo que podría complicar la legitimidad de Amalia como heredera. «Si no puedo detenerlos de otra manera, usaré esto», murmuró, con una sonrisa retorcida. Pero mientras Claudia maquinaba su último intento, Enrique tomó la mano de Amalia y la llevó hacia una habitación más segura, donde los recuerdos de su pasado estaban guardados. Abrió un cajón y sacó una caja vieja de madera. «Aquí guardo lo que me queda de tu madre», dijo con un suspiro. Amalia miró la caja con curiosidad y emoción contenida. Dentro, había cartas, fotografías y pequeños objetos que alguna vez pertenecieron a María. Enrique le mostró una foto en particular, era una imagen de María, joven y radiante, con una sonrisa que ahora se reflejaba en el rostro de Amalia. La niña sintió cómo su corazón se apretaba,
pero esta vez no solo por tristeza, sino por la conexión que empezaba a sentir. Ella te amaba más de lo que puedo expresar, le dijo Enrique, y sus propias lágrimas comenzaron a caer. Y si estuviera aquí, sé que estaría tan orgullosa de ti como yo lo estoy ahora. Amalia apretó la foto contra su pecho y asintió, sintiendo que, aunque había perdido tanto, estaba empezando a encontrar algo que siempre había buscado. Pero la calma fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados. Martín entró en la habitación, su expresión alarmada. Enrique, Claudia está tramando algo, advirtió. La vi con papeles, y creo que no ha terminado de luchar por su versión de la verdad. Enrique frunció el ceño, sabiendo que la confrontación final con Claudia era inevitable. Se dirigieron rápidamente al ala antigua de la mansión, donde encontraron a Claudia sosteniendo el testamento antiguo con las manos temblorosas. Esto lo cambia todo, dijo ella, con un intento de autoridad que ya no sonaba convincente. Amalia no tiene derecho a estar aquí. Enrique avanzó hacia ella, sus ojos llenos de una furia controlada. Es suficiente, Claudia. Tu ambición ha hecho suficiente daño. Claudia retrocedió, pero esta vez no había ningún lugar a donde escapar. Los documentos que sostenía parecían ridículos comparados con las vidas que había intentado manipular. Estás sola, le dijo Enrique, y las palabras hicieron eco en el gran salón vacío. Claudia se derrumbó, soltando el testamento y llevándose las manos a la cara. Todo lo que había intentado proteger se había desmoronado, y lo peor de todo, era por su propia culpa. Amalia miró a la mujer que tanto daño le había causado, pero en lugar de odio, sintió una profunda tristeza. Quizá porque sabía lo que era perderlo todo, y aunque no podía perdonarla, entendía el dolor que llevaba dentro. La batalla había terminado, pero las heridas tardarían en sanar. El silencio que siguió fue denso, como si la mansión misma retuviera la respiración tras la última confrontación. Claudia, sentada en el suelo con los documentos dispersos a su alrededor, parecía haber perdido todo rastro de la mujer poderosa que había sido. Sus hombros temblaban levemente, y en su mirada había una mezcla de incredulidad y derrota. Sabía que había llegado al límite de su influencia, y ya no quedaba más que la verdad cruda y las consecuencias que se avecinaban. Enrique respiró hondo, aún sintiendo la tensión en su cuerpo, pero se acercó a Claudia con una calma inesperada. Esto no tenía que terminar así, dijo, sin odio, pero con una firmeza que dejó claro que no había más espacio para segundas oportunidades. Claudia alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero no era el llanto de arrepentimiento, sino el de alguien que se da cuenta demasiado tarde de todo lo que ha perdido. Todo fue por miedo, confesó ella, su voz quebrada. Miedo a perderlo todo, miedo a que tú te dieras cuenta de que ya no me necesitabas. Enrique la miró con compasión, aunque la herida que había dejado en su vida era profunda. La ambición y el miedo nunca te permitieron ver lo que realmente importaba, respondió, consciente de que no podía cambiar el pasado, pero sí proteger el futuro. Mientras tanto, Amalia observaba la escena desde la puerta, sintiendo cómo las piezas de esta complicada historia caían en su lugar. Había sufrido mucho, pero ahora veía cómo la verdad, aunque dolorosa, empezaba a traer un poco de claridad. Martín, que había estado junto a ella, le puso una mano en el hombro. «¿Tienes una familia aquí?», le dijo en voz baja. «Y nunca más estarás sola». En ese momento, la policía, que había terminado de asegurar a los intrusos, entró en el ala antigua para llevarse a Claudia. Ella no opuso resistencia, sabía que no había excusas que pudieran salvarla ahora. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras la escoltaban fuera de la mansión, y ella se fue sin mirar atrás, con la cabeza gacha, consciente de que su reinado de manipulación había terminado. Con Claudia fuera de escena, la mansión parecía respirar con un nuevo aire, aunque todavía quedaban muchos desafíos por enfrentar. Enrique volvió hacia Amalia, que lo miraba con una mezcla de timidez y esperanza. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó la niña, con una voz suave pero llena de preguntas. Enrique se agachó para estar a su nivel, tomando sus manos con cariño.
Ahora empezamos de nuevo, le dijo. He cometido errores, pero prometo que haré lo que sea necesario para darte el hogar y el amor que siempre has merecido. Amalia sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era por miedo, sino por la posibilidad de un futuro mejor. El amanecer comenzó a iluminar el horizonte, y los primeros rayos de sol entraron por las ventanas de la mansión, bañando todo con una luz suave y cálida. Parecía un símbolo de que un nuevo comienzo era posible, aunque el camino hacia la sanación aún sería largo. Martín, que había sido testigo de toda la transformación de aquella noche, sonrió al ver la pequeña chispa de esperanza en los ojos de Amalia. La vida nos da segundas oportunidades, comentó, y Enrique asintió, sabiendo que tendría que trabajar duro para redimir los errores del pasado. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a hacerlo. Amalia, con el portarretrato de su madre todavía apretado contra su pecho, miró a Enrique y Martín, y aunque las cicatrices de todo lo que había vivido seguían allí, también sintió que el calor de una nueva familia comenzaba a crecer a su alrededor. El pasado no se podía cambiar, pero el presente y el futuro estaban llenos de posibilidades, y Amalia estaba dispuesta a enfrentarlos, siempre y cuando no tuviera que hacerlo sola. La luz del amanecer iluminaba la mansión con un resplandor suave, como si el lugar comenzara a despertar de una larga pesadilla. Enrique sostuvo la mano de Amalia mientras ambos se dirigían hacia la sala principal. Los guardias y el personal que habían estado atentos toda la noche ahora parecían relajarse, como si una carga invisible se hubiera levantado. Amalia miraba a su alrededor, tratando de acostumbrarse a la idea de que esta podría ser su nueva realidad. Sentía miedo, pero también algo parecido a la esperanza, una sensación que había perdido desde la muerte de su madre. Enrique, a su lado, parecía decidido a enmendar cada error del pasado, pero ambos sabían que las heridas no sanan de un día para otro. Martín, fiel y siempre atento, se acercó a ellos. Todo está más tranquilo ahora, dijo, con una sonrisa que trataba de infundir confianza. Enrique le dio una palmada en el hombro, agradeciendo su apoyo. No podría haber hecho esto sin ti, admitió, consciente de que la lealtad de Martín había sido crucial en esa noche caótica. Enrique llevó a Amalia al jardín, donde el rocío de la madrugada brillaba sobre las flores como pequeñas gotas de luz. Tu madre amaba este lugar, le contó, señalando un rincón donde las rosas florecían con un color vibrante. Solía decir que las flores eran un símbolo de que siempre hay belleza, incluso después de las tormentas más oscuras. Amalia se agachó y tocó una de las flores, sintiendo la suavidad de los pétalos. Los recuerdos de su madre seguían siendo dolorosos, pero poco a poco empezaba a entender que no estaba sola. Enrique la observó en silencio, permitiendo que ella procesara todo a su propio ritmo. En ese momento, supo que debía ser paciente, que el amor verdadero no se demuestra solo con palabras, sino con acciones continuas. De repente, un coche se detuvo en la entrada de la mansión. Era el médico de la familia, el doctor Sebastián, quien había sido llamado para revisar a Amalia y asegurarse de que estaba bien. El médico, un hombre mayor con una expresión amable, saludó a Enrique con una sonrisa. He oído que ha sido una noche difícil, dijo, y sus ojos se suavizaron al ver a Amalia. La niña se dejó examinar, aunque aún estaba un poco nerviosa. El doctor le habló con dulzura, haciendo que se sintiera más cómoda. Tras terminar la revisión, el doctor Sebastián asintió. Estás sana, pero necesitas descansar y recuperar tus fuerzas, dijo, y Amalia sintió un alivio que no sabía que necesitaba. Enrique agradeció al médico, y mientras éste se retiraba, se giró hacia Amalia. Hoy será un día para empezar a construir recuerdos nuevos, uno a la vez, le prometió. Amalia lo miró, y aunque aún había tristeza en sus ojos, también había un destello de esperanza. Mientras tanto, dentro de la mansión, los empleados empezaban a limpiar el desorden de la noche anterior, y los agentes de policía terminaban de recopilar informes. Todo estaba volviendo lentamente a la normalidad, o al menos, a una versión de la normalidad que parecía más prometedora. Martín se les unió en el jardín,
llevando una bandeja con 2 tazas de chocolate caliente. Pensé que esto podría ayudarnos a empezar el día, dijo con una sonrisa. Amalia aceptó la taza, sintiendo el calor reconfortante en sus manos. Gracias, susurró, y la sonrisa de Martín se ensanchó. Enrique los observó a ambos, sintiendo una nueva fuerza nacer dentro de él. Había perdido mucho, pero ahora tenía una razón poderosa para seguir adelante. La promesa de proteger y cuidar a Amalia no solo era un deber, sino un regalo, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Pero aunque el ambiente era más sereno, Enrique sabía que el camino no sería fácil. Las secuelas de la noche y los problemas que Claudia había dejado atrás no desaparecerían de inmediato, y el futuro aún traía incertidumbres. Pero ahora, sentía que tenía la fortaleza para enfrentarlas. El día avanzó, y con él llegaron nuevas sensaciones a la mansión. Aunque el peso de la noche anterior aún colgaba en el aire, había una energía renovada, como si algo fresco estuviera comenzando a florecer. Amalia, todavía recuperándose de todo lo sucedido, permanecía cerca de Enrique. Cada vez que sus ojos encontraban los de él, sentía que había encontrado a alguien en quien podía confiar, alguien que, aunque tarde, estaba dispuesto a ser el padre que siempre había deseado. El jardín estaba lleno de luz, y el canto de los pájaros parecía anunciar un nuevo comienzo. Enrique llevó a Amalia a un rincón tranquilo donde solía ir a pensar en los momentos más difíciles. Aquí es donde reflexionaba sobre lo que había perdido, confesó, señalando un banco antiguo rodeado de plantas en flor. Pero ahora me doy cuenta de que he ganado algo invaluable, una hija a la que cuidar y amar. Amalia lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría contenida. Yo también siento que he encontrado algo que creí perdido, dijo, su voz temblando, pero fuerte. Se abrazaron, y por un momento, el mundo pareció detenerse, lleno de paz y promesas. En el interior de la mansión, los empleados continuaban restaurando el orden, y la policía había terminado de recoger cualquier evidencia que necesitaban. Claudia, quien había sido escoltada por las autoridades, estaba fuera de la escena, y su sombra ya no oscurecía el futuro de Enrique y Amalia. Pero aunque había sido removida de sus vidas, las cicatrices de lo que hizo tardarían en sanar. Martín se unió a ellos en el jardín, trayendo un canasto de picnic que había preparado en la cocina. Creo que merecemos un momento de tranquilidad después de todo esto, sugirió con una sonrisa amable. Enrique y Amalia lo miraron con gratitud, y los tres se sentaron juntos en el césped, compartiendo una comida sencilla pero llena de significado. Amalia, mientras comía un trozo de fruta, se giró hacia Enrique. ¿Crees que mamá estaría feliz de vernos ahora?, preguntó, sus ojos buscando respuestas en los de su padre. Enrique respiró hondo, asintiendo con una sonrisa triste pero sincera. Estoy seguro de que estaría orgullosa de la niña fuerte y valiente que eres, respondió. Y de la familia que estamos construyendo juntos. El viento sopló suavemente, como si el espíritu de María estuviera allí, bendiciendo ese nuevo comienzo. Amalia cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro y dejando que ese momento de felicidad simple la llenara por completo. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer, que el dolor no desaparecería de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Enrique observó a su hija, y una determinación férrea se instaló en su corazón. Había cometido errores en el pasado, pero tenía la intención de ser el padre que Amalia merecía. Había aprendido que el amor verdadero no es una obligación ni un derecho, es un privilegio, y estaba decidido a ganárselo cada día. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, la mansión, que había sido testigo de tanto sufrimiento, comenzaba a sentir la presencia de algo nuevo, esperanza, amor y la promesa de un futuro donde Amalia ya no estaría sola. Juntos, enfrentarían lo que fuera necesario, unidos por un lazo que el tiempo y la adversidad no habían logrado romper.